Buenos días chicos, hoy vamos a empezar con el módulo 2 que se trata de la teoría de errores, ¿sí? Tenemos para dar errores, teoría de errores, después qué es error absoluto y relativo, cálculo de errores, clasificación de errores. Empezamos con errores. Los resultados de las medidas nunca se corresponden con los valores reales de las magnitudes a medir, sino que están afectadas de un error. Las causas que motivan tales desviaciones pueden ser debidas al observador, al aparato o incluso a las propias características del proceso de medida. Bueno, tenemos el error absoluto y el error relativo. Los errores en los resultados se expresan matemáticamente bajo dos formas que se denominan error absoluto y error relativo. El error absoluto, delta E, es la diferencia entre el resultado de la medida m y el del verdadero valor m sub 0 de la magnitud a medir. Entonces la fórmula quedaría delta E igual a m menos m sub 0. El error relativo, E sub r, es el cociente entre el error absoluto y el verdadero valor. La fórmula quedaría E sub r igual a delta E, que es el error absoluto, sobre m sub 0, que es el verdadero valor. Cuando se expresa en tanto por ciento, la expresión quedaría que, es el error porcentual. Nos quedaría que el error relativo en porcentaje es igual al error absoluto por el 100% sobre el verdadero valor, que es m sub 0. Los cálculos de error serían: el procedimiento habitual para establecer un valor fiable de una cantidad m y de su incertidumbre correspondiente es igual. Se procede. Primero, repetir n veces la operación de medida de m y anotar los resultados. M1, M2, M3, los valores m hasta que se llegue al último valor. Después, calcular la media aritmética m de todos ellos. ¿Cómo se hace? Se suman y se dividen la cantidad de veces que se midió el error. Y por último, calcular la desviación media delta m, es decir, la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los diferentes resultados de la medida respecto a su medida m. Considerando que delta m como una cota o límite del error, de modo que el verdadero valor m de la magnitud medida estará comprendida entre los valores extremos, m menos delta m y m más delta m. Expresar el resultado en forma que m sea más menos delta m. En ocasiones, si se trabaja con un número n de medidas elevado, resulta útil disponer los resultados y sus errores ordenadamente en una tabla. Las cifras significativas. Para mejorar los resultados es necesario seguir las siguientes reglas. Cuando los ceros figuran como primeras cifras de un resultado, no son considerados como cifras significativas. Por ejemplo, si se desea expresar en metro el resultado de medir una longitud de 3,2 centímetros, con una regla que aprecie hasta el milímetro, se tendrá que la longitud, que es igual a 3,2 centímetros, va a ser igual a 0,032 metros. El resultado seguirá teniendo dos cifras significativas. Por esta razón, se acostumbra a escribirlo recurriendo a la potencia de 10. Entonces el resultado nos va a quedar 3,2 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Ahora bien, cuando los ceros figuran como últimas cifras de los números enteros, no implica que debe ser considerado como cifras significativas. Por ejemplo, cuando se expresa la anterior cantidad en micrones, resulta que vamos a tener 32.000 micrones, que un micrón es igual a la milésima parte del milímetro. El milímetro va a ser igual a 10 a la menos 3.
Entonces, lo más apropiado es escribirla recurriendo a la potencia de 10 y nos va a quedar igual a 3,2 por 10 a la menos 5. O sea, se suman los 3 de los dos anteriores. Por eso nos queda la menos 5. Es posible preguntarse cómo arrastrar las cifras significativas en operaciones como la multiplicación o la división. Cuando se dispone de una calculadora, se puede escribir los resultados con tantas cifras decimales aparezcan en la pantalla, pero este carece de sentido. Por ejemplo, si se desea encontrar la superficie de una tira de papel, se mide su longitud y su anchura utilizando las reglas y vamos a obtener que vale 53,2 y 4,1 centímetros respectivamente. Multiplicando ambos, la superficie nos va a dar que vale 218,12 centímetros cuadrados. Cuando, como en este ejemplo, es preciso redondear algunas cifras, no resulta significativo, pero se desprecia si es igual o inferior a la mitad del valor de la unidad de la última cifra significativa. Si es superior, se considera esta incrementada en una unidad. Dado que en el presente ejemplo es 8, está por encima de la mitad de la unidad de la decena y se ha escrito el resultado como 220 centímetros cuadrados, no como 210. Como se acuerdan, era 218, entonces pasamos a 220. Ahora tenemos la clasificación de los errores, ¿sí? Atendiendo a su naturaleza y a las causas que lo producen, estos errores pueden clasificarse en tres categorías. Tenemos el error sistemático constante, los errores accidentales y los errores casuales o fortuitos. Errores sistemáticos. En virtud de la distancia de las distintas causas que involucran este tipo de error, es conveniente para su estudio efectuar una subdivisión de los mismos, comprendido en errores en los instrumentos o aparatos, que son errores de aparatos, los errores debido al método de medición, que serían errores de método, y los errores debido a las condiciones extremas o del medio ambiente. Y por último, los errores debido al observador. Los errores sistemáticos son causados por imperfecciones en el trazo de la escala, modificación de los parámetros que contribuyen a la formación del par motor o del antagónico y efectos secundarios o exteriores. Después tenemos los errores accidentales, que son los más comunes. Es un hecho que efectuadas mediciones repetitivas por un observador usando el mismo método y en iguales condiciones, no se llega a obtener idénticos resultados. Las mediciones realizadas estarán, entre otras cosas, siempre afectadas por perturbaciones del medio ambiente, que escapa del control. El origen de los errores accidentales se debe a que no existe igualdad de condiciones de medición, debido a que la variación imprevista de la calibración de los instrumentos, inestabilidad de calibración, la alteración en la sensibilidad de los sentidos, que eso sería una imperfección humana. Ahora tenemos los errores casuales o fortuitos, que serían errores de lectura. Cuando se habla de lectura de un instrumento de medida indicadora, se quiere significar la referencia de la posición relativa del índice de la gradación. En estas apariciones se comete un error de lectura debido a las siguientes causas. Error de paralaje, error debido a límites del poder separador del ojo humano, error de estimulación y en general el error absoluto de lectura delta alfa varía entre 1 sobre 10 y 1 sobre 5 de la desviación de la escala medida, estimándose como el valor práctico que delta alfa, que sería el error, es igual a 0,25 milímetros. Esto fue todo por esta clase.
Como siempre les digo, les voy a dejar los trabajos prácticos para su resolución. Gracias por su atención. Hasta luego, chicos.